Sin duda alguna, México es una de las historias más interesantes en este lado del mundo. Historias que a más de uno los ha dejado con algo en que pensar antes de ir a dormir. Soy Bastek y hoy te traigo la tétrica y decadente historia de Alejandro Maynes, conocido como el verdadero destripador de Juárez. Comenzamos. Contexto. Durante los años 90 hubo una ola de terror en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las personas estaban desapareciendo de manera forzada, había toques de queda en las ciudades y el crimen organizado se apoderó de la frontera. Es así como las mujeres de Ciudad Juárez fueron el principal objetivo para saciar los aterradores crímenes que sucedían en aquella región. Los desaparecían para trabajar como damas de compañía en clubes nocturnos ilegales, vender sustancias ilícitas e incluso en casos extremos las utilizaban en rituales satánicos donde las ultrajaban, mutilaban, se comían sus restos y dejaban una macabra escena que se quedaba grabada en las mentes de las personas por generaciones. No se sabe exactamente cuándo nació, pero se presume que fue entre 1960 y 1970, siendo bautizado en un orfanato local de la ciudad de Texas, Estados Unidos, como Armando Martínez. Las cosas para el pequeño Armando no serían fáciles. Fue maltratado psicológicamente por sus cuidadores. Los demás infantes lo golpeaban y llenaban su ropa de piedras y arena, y los huérfanos más grandes se dedicaban a abusar físicamente de él con múltiples golpizas, rapando sus cejas con navajas oxidadas o arrancando sus uñas hasta la raíz con alicates traídos del basurero. Sin embargo, tuvo una pequeña oportunidad para escapar de tan terrible infierno, ya que al incendiar el orfanato de manera accidental, donde fallecerían alrededor de 25 personas, dicho orfanato cerraría para siempre y el gobierno mexicano, en solidaridad con los afectados, mandó a varios huérfanos al orfanato La Esperanza, ubicado en Chihuahua, Ciudad Juárez, donde un empresario de actividades dudosas, llamado Guillermo Maynes, buscaba un heredero, ya que él no podía concebir con su pareja hijos de manera biológica. Al ver al pequeño Armando de 5 años pepenando basura en las calles desérticas de Juárez, Guillermo no dudó en adoptarlo, recogiéndolo en una camioneta Ford y llevándolo hacia el orfanato La Esperanza, para hacer el trámite de manera oficial y así tener un hijo de manera legítima. Es así como le cambiaron su nombre de nacimiento y lo registraron ante el catastro de lo civil como Alejandro Maynes. Su padre adoptivo, Guillermo, poseía un total de 20 bares clandestinos, algunas gasolineras repartidas por toda la ciudad y además de tener fuertes amistades dentro del gobierno y la industria privada, ocasionarían que Alejandro, con tan solo de 15 años, se atreviera a arrancarle un par de dedos a un chico que lo molestaba en la escuela, con un machete que había encontrado en una finca cercana. A pesar de este incidente, las autoridades no hicieron nada por arrestarlo. Se hicieron de la vista gorda, debido al apellido que lo acompañaba, por lo que él sintió un aire de superioridad, puesto que vio que sin importar lo que hiciera, sería intocable, mientras su padre siguiera con vida. Al estar aburrido y no conseguir más dinero por parte de sus padres, sería invitado a contrabandear sustancias ilegales en un negocio que tenía su primo Melchor Maynes, de 22 años, y durante la época de finales de los 80s se dedicaría a vender joyas robadas, sustancias psicoactivas y ser un proxeneta al conseguirles trabajo en los centros nocturnos de su padre a las jovencitas de escasos recursos, entre 16 y 25 años. Todo esto bajo la protección de un amigo íntimo de la familia de Maynes, el corrupto, infame, deshonesto, misógino y manipulador gobernador de Chihuahua, Francisco B. Terrazas, quien se volvería famoso cuando en una entrevista para un periódico local le preguntarían ¿qué es lo que haría usted con los homicidios en masa donde las víctimas son en su mayoría mujeres? A lo que él muy burlescamente, con un tono de superioridad, contestó: los ataques hacia las mujeres no me sorprenden en lo absoluto, ya que si fueran mujeres del hogar, dispuestas a servir a su familia e hijos, no andarían paseando en la calle a altas horas de la noche, donde no hay luz y sobre todo no usarían ropa tan ajustada y provocativa. Ellas mismas se buscan su propia muerte.
Es así como en 1992, Alejandro y su primo Melchor, para diversión de sus más retorcidas fantasías, deciden desaparecer mujeres durante las horas de la noche. Los principales objetivos de este par de degenerados eran las mujeres que salían de laborar en maquilas, tiendas de autoservicio, amas de casa que iban a la escuela por sus hijos y en mayor medida aquellas mujeres que se dedicaban a la industria del acompañamiento masculino en bares. En 1998, una vez que ya se ha separado de Melchor y estando completamente solo, Alejandro intentó seducir a una mujer llamada Ana Benavides, que trabajaba en un bar de la capital, y después de algunos tragos, ella le confesó que le gustaban demasiado las escenas de decapitaciones y ver demasiados desmembramientos en las calles. Ella soñaba con realizar algunos homicidios para utilizar los cuerpos en rituales satánicos. Es aquí cuando Alejandro quedaría perdidamente fascinado y atraído con Ana, que al final la terminaría integrando a sus actividades delictivas. Juntos desaparecerían alrededor de 30 mujeres de entre 24 y 40 años respectivamente. Pero por alguna extraña razón, Maynes estaba melancólico de que nadie supiera que él era el autor material de las múltiples desapariciones y masacres que ocurrían en Ciudad Juárez. Debido a esto, en 1999, cuando estaba totalmente ebrio, invitaría a un par de policías a tomar unos tragos en compañía de Ana, y en el calor del momento les revelaría con lujo de detalle su modus operandi. Esto dejaría completamente traumados y asqueados a los policías de nombre Víctor Valenzuela y Ramiro Romero Gómez, quienes no dudaron en acudir a la mañana siguiente a denunciar en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer. Para su desgracia, todos sabían que el apellido Maynes tenía mucho peso al momento de tomar decisiones políticas o empresariales, por lo que sus testimonios fueron tomados como falsos e incluso fueron acusados de perjurio y abandono del deber en horas laborales. La desgracia para estos honestos y honrados policías sería aterradora, ya que semanas después de la denuncia, Valenzuela sería arrestado en su domicilio y se le imputarían algunos cargos por compra y venta de sustancias ilegales, siendo condenado a 60 años en prisión, mientras que Ramiro Gómez sería ejecutado de 10 tiros a su pecho, piernas y cabeza en frente de su esposa e hijo en la plaza de Ciudad Juárez. Y por si fuera mera casualidad, antes del testimonio de los policías anteriormente mencionados, en 1995, como los crímenes de los homicidios contra la mujer no se podían ocultar en un gobierno sin vergüenza y controlado por el crimen organizado, la fiscalía se encargaría de buscar a un chivete expiatorio, alguien a quien poder culpar para apaciguar a una población harta de la violencia que se vivía día a día en el desértico Juárez. Y como si de una investigación de alto impacto se tratase, arrestaron sin ningún dato de prueba o algún indicio que pudiera corroborar la participación en alguno de los crímenes ocurridos entre 1992 y 1994 al ciudadano Abdel Latif Sharif, de origen egipcio, quien, por su muy adecuada y oportuna carrera criminal en los Estados Unidos, fue motivo suficiente para culparlo de los crímenes sucedidos en Ciudad Juárez, bajo la sospecha de que se abusó de mujeres en Estados Unidos, ¿qué le impediría de abusar y eliminar mujeres aquí en México? Fue condenado a 30 años en prisión y fallecería en el año 2006 de un paro cardiorrespiratorio. Lo irónico del asunto es que nunca le encontraron pruebas suficientes de que él fuera el autor material o intelectual de las mutilaciones de las 50 víctimas encontradas en vertederos de la ciudad y carreteras locales. E incluso una vez estando preso, la policía seguía encontrando cadáveres en toda la zona del centro y los testigos que llegaban a denunciar las desapariciones siempre le decían a los policías que habían visto cómo dos hombres de entre 20 y 35 años de edad, respectivamente, pasaban con su auto a toda velocidad para levantar mujeres y llevárselas a paraderos misteriosos. El alias más famoso de Alejandro Maynes es Richie, esto por un diario que él llevaba en todo momento y dejaría olvidado en un club nocturno durante enero de 1995, dentro de un bote de basura. Dicho diario fue encontrado por un pepenador conformado por 10 hojas sucias y atadas con un cordón de un zapato envuelto en una hoja de celofán
En dicho diario, resguardado por la policía, se relataba cómo Maynes y su primo Melchor se encargaban de desaparecer a las víctimas, amarrarlas a una mesa, ultrajarlas junto con varios sujetos pertenecientes al crimen organizado, destazarlas, tener relaciones corporales sin consentimiento alguno con ellas de manera continua, comerse partes de su cuerpo mientras seguían vivas, arrancarles partes de su pecho, nariz, mejilla, lengua y garganta a base de mordidas, y todo esto siendo grabado para comercializarse en el mercado ilegal en cintas de cine snuff. La última vez que se vio a Maynes fue en el extinto club nocturno llamado Noa Noa, famoso por la popular canción de Juan Gabriel, y se cree que Maynes escapó de nuevo a Estados Unidos o simplemente se cambió de identidad y sigue transitando libremente hasta nuestros días. Algunas víctimas que dejó la terrible e infame huella de Alejandro Maynes y Melchor Maynes son las siguientes: Silvia Rivera Salas, de 20 años, encontrada sepultada a medio cuerpo en el desierto de Lote Bravo, y Elena Hernández Barrientos, de 28 años, encontrada una semana después a las afueras de la ciudad, enterrada a medio cuerpo con las mismas señas particulares que el cuerpo anterior. A su vez, cuando el egipcio estaba preso, encontraron otras 17 mujeres desaparecidas con las mismas señales de tortura que acostumbraba a realizar Maynes junto a su primo Melchor. Sin duda alguna, es uno de los pocos casos donde el homicida serial sigue suelto. Y probablemente alguna persona en Ciudad Juárez habrá logrado verlo en alguna ocasión. Si te gustó mi video, dale like, suscríbete o compártelo con tus mejores amigos. Soy Bastek y como siempre te digo, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.